Sí, es así como lo viste en el título del video. Este es el único video de filosofía que necesitarás en toda tu vida, porque hoy te revelaré. Pero esto es solo para ti, No quiero que escape de entre tú y yo. Hoy te revelaré la razón de por qué vale la pena vivir. Y seamos honestos, ¿qué es más importante que eso? No le demos más vueltas a la pregunta. La respuesta es... no sé. Nadie sabe, de hecho. Pero muchas de las personas más inteligentes del mundo y de la historia se han hecho la misma pregunta. Y aunque nadie ha llegado a una respuesta definitiva, porque, spoiler, no hay respuesta definitiva, todo depende de ti, todos han llegado a conclusiones bastante buenas. Y hoy te hablaré de las más relevantes para que tú escojas la que mejor se adapte a ti. Originalmente este video lo iba a empezar en orden cronológico, pero quizá te ahorre el resto del video si te digo ahorita lo que se ha aceptado como consenso universal de lo que es el significado de la vida. En la actualidad, casi todo el mundo ha tomado como consenso aceptado que el significado de la vida es la psicología positiva, en donde se nos dice que el propósito de la vida es encontrar la felicidad y el bienestar personal a través del florecimiento individual, las relaciones y el desarrollo de fortalezas personales. Y aunque este concepto es bastante bueno porque nos ayuda a progresar como sociedad, quizás tú estás buscando algo diferente, quizá tú buscas algo un poco más espiritual, y para eso viajemos a Latinoamérica. Si estás viendo este video, muy probablemente tú también eres de LATAM. Entonces sabes mejor que nadie de que acá está bastante fuerte el cristianismo y el catolicismo. Acá básicamente se nos dice que el propósito de la vida es la relación con Dios y la búsqueda de la salvación, siguiendo las enseñanzas que Jesús nos enseñó cuando Él vino acá a la tierra y viviendo de acuerdo a los principios que se enseñan tanto de manera cristiana como católica. Este concepto, tanto del cristianismo como del catolicismo, es uno que no pasa de moda. La Biblia sigue igual de vigente que hace 1000 años. Y a pesar de que yo no sigo esta corriente filosófica, lo cierto es que es imposible negar la influencia que ha tenido su libro, la Biblia, sobre nosotros. Yo me he leído la Biblia entera al menos 2 veces y hoy les voy a compartir algunas de mis frases favoritas. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, pero los malvados siempre caerán y se hundirán en el mal. Porque todo el mal que hemos pasado no se compara a la gloria por venir. Porque el mismo poder que revivió a Cristo de entre la tumba vive dentro de ti. Si Dios está de mi lado, ¿quién estará en contra mía? Y aunque se sigue creyendo bastante en esto del cristianismo y el catolicismo en gran parte de Latinoamérica, la verdad es que muchos países han optado por una nueva actualización de esta creencia, en donde se sigue ahora la teología de la liberación. En la teología de la liberación, el propósito de la vida es luchar por la justicia social y la dignidad de los oprimidos. Se centra en la conexión entre la fe y la acción social, promoviendo un cambio positivo. Acá debo confesarte, yo hace un tiempo dejé de creer en el cristianismo y en el catolicismo, por una simple razón: encierran mucho a Dios. Si no se rige bajo su libro, que es la Biblia, entonces escapa de lo que es el concepto de Dios. Cuando en verdad yo pienso que si existe un concepto como es el Dios cristiano o católico, en realidad es un concepto inmenso, es un concepto gigantesco, es un concepto que no lo podemos entender nosotros con nuestro cerebro porque escapa de nuestro entendimiento. Es como el infinito, ¿sabes? El infinito es un concepto tan grande que no lo alcanzamos a entender, no lo podemos procesar nosotros. Lo mismo con Dios. Si es un ente tan poderoso y tan fuera del lugar, entonces no deberíamos de ser capaces de poder entenderlo y mucho menos tratar de encerrarlo en un libro. Y yo sé que el libro no trata de encerrarlo, sino que más bien definir las enseñanzas que nos deja Dios. Pero lo cierto es que sí lo trata de encerrar un poco en muchos momentos. Y aun cuando no lo trata de encerrar, trata de entenderlo, trata de definirlo, como si fuera un concepto. Cuando en verdad yo siento que es mucho más grande que eso. Pero es una opinión personal. En realidad es un concepto que sigue bastante válido el del cristianismo y el catolicismo y sigue creciendo con muchos seguidores cada año más en Latinoamérica. Pero ¿sabes? Hay un lugar en donde sí entendieron un poco mejor a Dios, y eso es en Europa. Vámonos allá. En Europa, en el siglo entre 4 o 5, se siguió el mismo cristianismo de siempre, del que ya te hablé hace ratito. Pero acá hubo una diferencia, y es que hubieron grandes filósofos que definieron de una manera un poco mejor lo que es el cristianismo. No lo definieron como la búsqueda de salvación, sino que definieron el cristianismo como un propósito de vida en donde el fin es la unión con Dios y la salvación eterna. La vida terrenal acá es una mera preparación para la vida después de la muerte. Este concepto que se creó en Europa
Me gusta mucho más sobre Dios, a mí, porque más que definir a Dios como una serie de reglas, pone a Dios como un concepto espiritual al que nosotros podemos alcanzar. En un momento vamos a seguir hablando sobre Dios y sobre todo vamos a hablar de mi concepto favorito de él. Pero quedémonos un rato más en Europa para hablar de Sócrates y Platón. Si usáramos una máquina del tiempo y viajáramos 400 años antes de Cristo en Grecia, nos toparíamos en un día normal con Sócrates y más adelante su discípulo Platón. Ellos la tenían clara. La tenían clara y la andaban difundiendo por todos lados. El propósito de la vida para ellos es alcanzar la virtud y el conocimiento. Para Platón, y luego también para Sócrates, la vida debe orientarse hacia el mundo de las ideas, el cual es la verdad y la perfección. Para ellos, el mundo material, este mundo así como lo conocemos, no es nada más que una mera copia imperfecta del reino ideal. Y nosotros, los seres humanos, mediante el desarrollo de la virtud y el conocimiento, podemos aproximarnos a esta verdad superior. Platón veía la vida como un proceso de purificación y aprendizaje, donde el alma busca liberarse de estas limitaciones que nos da nuestro cuerpo y de las apariencias engañosas del mundo físico. El verdadero conocimiento para ellos no proviene de los sentidos, sino de la razón, que es capaz de contemplar estas ideas eternas. Al menos ese es un concepto bastante clásico que no pasa de moda y te lo enseñan cada vez que llevas un curso de filosofía en la primera clase. Sin embargo, Aristóteles, que fue el discípulo de Platón, llevó esto un poquito diferente. También le enseñaron esto del mundo de las ideas, del mundo de la perfección y de la imperfección, pero él habla de un concepto nuevo y para Aristóteles el propósito de la vida es lograr la eudaimonía. Esto es un concepto nuevo que él nos incluye, en donde la eudaimonía es el florecimiento o la felicidad. Pero para él, este concepto de felicidad no está asociado al mundo de las ideas como lo era para Platón o para Sócrates, sino que esto es algo que es como lo que volvemos ahora a lo que les hablé al comienzo. Para él, esto de acá se relaciona bastante con el concepto de desarrollo personal y el desarrollo de virtudes. Tanto Sócrates como Platón como Aristóteles tenían sus conceptos de propósito de vida muy relacionados a las virtudes. Solo una persona que es virtuosa, que es valiente, una persona que es amable, que es humilde, que es honrada, que es bondadosa, solo esa persona puede encontrar verdadera felicidad y encontrarle un verdadero sentido a su vida. Sin embargo, no todos en la antigua Grecia eran así, y es por eso que existe la rama del hedonismo. El hedonismo es una corriente filosófica que sostiene que el propósito de la vida es buscar el placer y evitar a toda costa el dolor. El placer es considerado como el bien supremo. En realidad no me quiero explayar mucho en el hedonismo, porque dentro de todas las filosofías que te voy a hablar hoy, esta para mí es la peor que hay. Son personas que priorizan su placer a cualquier costo, sin importar lo que tenga de consecuencias. Pero ya que estamos hablando del hedonismo, voy a aprovechar para hablarte de su hermano gemelo y muy cool y muy buena onda, el epicureísmo. El epicureísmo nos dice de que el propósito de la vida es alcanzar la felicidad, pero esta solo puede ser alcanzada mediante la búsqueda del placer moderado y la ausencia del dolor. Y acá la palabra clave es moderado. Esto hace la diferencia entre el hedonismo y el epicureísmo. Algo importante a mencionar también es que Epicuro definía el placer como un estado de tranquilidad del alma y bienestar corporal. Sostenía que el placer más elevado se encuentra en la paz interior, la amistad, el conocimiento y no la satisfacción excesiva de deseos materiales. Y acá volvemos a los valores de siempre, los que hablaba Aristóteles, Platón, Sócrates. La persona de valor puede alcanzar el propósito y la felicidad de la vida. Muy contrario a lo que muchos creen, Epicuro no nos dice que cedamos ante cualquier placer. De hecho, el epicureísmo es lo contrario a eso. El epicureísmo nos dice de que hay que saber decir no a todos los placeres que no nos llevan a ningún lado para quedarnos con esos placeres que sí nos llevan a lo que sería la paz mental y el bienestar físico. Epicuro nos dice de que nosotros debemos salir, experimentar, sociabilizar, correr, hacer deporte, hacer todo tipo de actividades que nos hagan sentir vivos. No le tengan miedo a la muerte, nos dice él, porque cuando la muerte existe, tú no puedes existir. Y cuando tú existes, no existe la muerte. Entonces tú y la muerte nunca van a existir al mismo momento. Entonces no es algo a lo que le tengas que tener miedo. Tú ve y ten una vida llena de felicidad, porque eso es lo que él dice. Él dice de que si tú quieres alcanzar la felicidad tanto mental como física, entonces tienes que hacer cosas que a veces pueden ser difíciles, pero que te llevarán a la felicidad mayor. Voy a hacer una breve distinción por si no ha quedado bastante claro, con un ejemplo. El hedonismo nos diría: no hagas deporte porque luego tu cuerpo va a estar adolorido, entonces eso no te va a dar ninguna felicidad.
Pero Epicuro nos diría, haz deporte, porque si bien en ese momento te va a doler, eventualmente te va a llevar a una paz y un bienestar tanto mental como físico. Entonces eso va a ser una felicidad mucho mayor y sostenible. Entonces busca ese placer que sea sostenible en el tiempo. Hasta ahora, y así como hemos visto todos los pensamientos filosóficos, todo ha estado bastante fácil de entender, pero es acá donde se complica la cosa, porque un día en 1939 explota la Segunda Guerra Mundial. No se ha vuelto a repetir algo tan feo como lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. No solo por la misma guerra, sino por el contexto en el que se encontraba todo el mundo. Pandemias, gripes, enfermedades, la misma guerra, muertes. La expectativa de vida era muy corta en esa época. Y un día nació Nietzsche. Más adelante desarrolló su filosofía del nihilismo. El nihilismo nos dice que no existe un propósito en la vida. El nihilismo es la negación de todo valor o significado. El ser humano debe crear sus propios valores en un mundo que no tiene ninguna objeción ni valor alguno. Para Nietzsche la vida no tenía sentido. Para Nietzsche vivíamos en un mundo de caos. Pero dentro de este mundo de caos, tú podías encontrar tus propios valores. Estos valores no necesariamente tienen que ser los de Grecia, los que estábamos hablando. No son los valores de Aristóteles o Platón. O puede que sí, tú te los pones. Esa es la cosa. No hay límites. Piensa esto. Piensa que estamos en un mundo en donde todo está a punto de acabarse. La Segunda Guerra Mundial ha explotado. Están todas las pandemias. Piensa que tu expectativa de vida es muy corta. Imagínate que te vas a morir mañana. Entonces Nietzsche dice, si ese es el sentido, entonces tú tienes plazo para hacer lo que quieras. Haz lo que se te da la gana. No tienes límites, solo te lo pones tú. Si igual mañana ya va a ser el fin del mundo, entonces puedes hacer lo que se te dé la gana. Eso es lo que nos dice Nietzsche. Sin embargo, para oponerse a esta idea que había sacado Nietzsche, salió otra filosofía, el existencialismo. El existencialismo nos dice de que el propósito de la vida no está dado ni por la naturaleza ni por Dios. Somos nosotros mismos quienes debemos crear nuestro propio propósito en un universo que es totalmente indiferente. O sea, está de acuerdo con lo que decía Nietzsche. Sin embargo, lo llevan a otro lado. Sartre, el creador del existencialismo, nos dice que sí, efectivamente, puede que el mundo no tenga ningún sentido y sea un absurdo total. Sin embargo, dentro de este absurdo, es nuestra obligación darle un sentido y un propósito a nuestras vidas. Porque si este no tiene ningún propósito, entonces de plano eso nos terminará carcomiendo a nosotros mismos. Sartre nos dice de que es tu obligación ponerle un propósito a tu vida y puede ser el que sea. No hay alguno específico. Tú puedes darle el propósito que tú quieras. Es tu decisión, es tu propio camino y nadie puede imponerte ideas. Encontrar tu propio camino es parte de tu tarea. De hecho, eso complementa un poco la idea que tenía Aristóteles, en donde decía que para encontrar nuestra salvación, cada uno debe pasar por su propio infierno. Es tu tarea encontrar tu propio destino dentro de este universo que puede que no le importes, que puede que no tenga ningún sentido para ti. Pero es tu deber, como persona, venir a este mundo y darle algún sentido. Que tu paso por la tierra no solo sea un camino sin ningún propósito, sino que tu paso por la tierra marcó un antes y un después. Ese es tu camino. Sin embargo, Sartre tenía un mejor amigo, al que no salía a ninguna fiesta si no fuera con él. Y este era Albert Camus, o para los amigos, Albert Camus. Albert Camus inventó el absurdismo. Cuando yo tenía 15 años, me enamoré completamente del absurdismo. Y es que, escucha esto, es que te va a dejar loco. El absurdismo rescata absolutamente lo mejor de todo lo que venimos hablando hasta ahora. El absurdismo nos dice de que sí, efectivamente, la vida no tiene ningún propósito. Es un absurdo la vida. Pero no solo eso, sino que es más absurdo tratar de encontrarle un propósito, como decía Sartre. Él nos pone esta metáfora en donde Sísifo, un personaje de la mitología griega, tuvo un castigo. Y es que él todos los días tenía que cargar una roca inmensa a través de una montaña. Y cuando llegara a la cima, su castigo es que esa misma roca se caería. Y tendría la tarea de volver a bajar al fondo de la montaña para volver a subirla. Y cuando vuelva a subir, la roca se volvería a caer. Y esa sería su tarea eterna. Y Albert Camus nos dice que así es la vida muchas veces. Obligados a hacer una tarea que no tiene ningún propósito, que es un absurdo total, en un mundo que es un absurdo total, con gente que es un absurdo total, y todo es un absurdo total.
Pero él nos dice de que dentro de este absurdo, nuestra tarea y nuestro propósito de vida es encontrar el placer. Volviendo al ejemplo de Sísifo, él dice de que Sísifo no es feliz porque esté cargando la roca. Eso no le da felicidad. Ese propósito, a pesar de que tiene propósito su vida, no es eso lo que le da felicidad. Pero dice que Sísifo, cuando carga la roca y se le cae la roca, él tiene un momento en donde puede contemplar todo su esfuerzo, en donde puede contemplar todo el paisaje, él puede contemplar todo. Y eso le da felicidad a Sísifo. No la tarea que está haciendo, pero la actitud que está tomando. Pero todo el esfuerzo que ha hecho. Es el camino lo que le marca su propósito de vida. No el final, no lo que pase después. Es todo lo que pasó en el intermedio. Hasta ahora todos nos vienen hablando del propósito de la vida como algo como una meta a cumplir, como un regalo, como un premio al final. Pero Albert Camus no. Albert Camus nos dice de que el premio es el camino, no el final, no el resultado. El premio es todo lo que hiciste para llegar a eso. Y así, habiéndote comentado de todo esto, volvemos a Europa, pero en la actualidad. En la actualidad está el humanismo secular. El humanismo secular es más o menos lo que te comenté al comienzo del video, en donde el propósito de la vida está en mejorar la humanidad en general y el bienestar social, sin recurrir a ideas religiosas. Se enfoca en el florecimiento humano a través de la razón y la ética. Sonará raro lo que voy a decir, sobre todo porque hay un montón de estadísticas que parecen negar lo que voy a decir, pero en verdad estamos en una época en donde estamos más unidos que nunca como sociedad. Y eso es porque muchas personas han optado por este propósito de vida. Este propósito de vida en donde el sentido es mejorar como sociedad, ser más unidos, desarrollarnos o florecer, como dicen los filósofos, dentro de un grupo social y tratar de ser mejor cada día, de acuerdo a los valores establecidos culturalmente. Incluso nuestros vecinos, los gringos, están con una idea bastante similar. Ellos siguen lo que es el pragmatismo. El pragmatismo nos dice que el propósito de la vida es buscar la verdad y el significado a través de la experiencia y la práctica. Se enfoca en la utilidad y el impacto positivo en la sociedad. Nos menciona que solo así podremos crecer. Solo la praxis nos puede enseñar lo que es la verdad. No mediante escrituras o creencias, sino la misma realidad es la verdad. Y ahora que te he hablado sobre todos estos conceptos súper complicados, con palabras que yo las he hecho sencillas, pero en realidad todos tienen términos súper teóricos, dejémoslo ir. Dejemos todo atrás, olvidémonos de todo lo que te he mencionado hasta ahorita. Si nada te convenció hasta ahorita, no te preocupes, no pasa nada. Lo vamos a dejar todo, porque nos vamos a Asia. En Asia, estas creencias occidentales que nosotros tenemos no tienen ni pies ni cabeza. Asia es un mundo aparte, con una cultura súper aparte, con una filosofía súper aparte que a mí me encanta. Oriente no es lo mismo que Occidente, ¿eh? No te vayas a confundir ni por un segundo. Oriente es una cosa muy rara que nosotros no entendemos de este lado del continente. Mientras que en Oriente son personas también religiosas, así como lo fueron en Occidente, en LATAM o en el siglo IV o V en Europa, lo que te comenté, no son la misma tipo de espiritualidad. Yo te comenté que un problema que había acá en Occidente es que tratamos de entender mucho a Dios, tratamos de entender cómo funciona, qué es lo que quiere de nosotros, tratamos de entenderlo en general y encasillarlo. En Oriente no. Oriente son personas muy religiosas, pero son personas que fluyen con Dios. No tratan de entenderlo. No saben lo que quiere. Es una fuerza, como quien dice la gravedad. No saben lo que quiere, pero saben cómo fluir con ellos. Empecemos 500 años antes de Cristo, con el hinduismo. El hinduismo nos dice que el propósito de la vida es cumplir con el dharma, o sea, el deber. Avanzar en el ciclo de reencarnación y alcanzar la liberación final, o también que se conoce como el moksha. Acá la cosa es muy interesante, porque nos dice de que nuestro paso por la tierra en realidad es una mera experimentación, y ese es nuestro mismo propósito, tratar de crecer como personas, ser amables, tratar de aprender lo máximo posible, cosa que alcancemos la liberación final. Pero si no aprendes lo más que se puede, si no eres amable, si no cumples con los valores, entonces volverás a empezar tu ciclo de reencarnación, en donde repetirás tu proceso hasta que puedas aprender finalmente y salirte de este ciclo y ser libre y ser energía pura. Por esa misma época también salió el budismo. El budismo nos dice que el propósito de la vida es liberarse del sufrimiento y del ciclo de renacimientos alcanzando el nirvana,
Esto, obviamente, mediante el desapego y el autoconocimiento. Del budismo seguramente te suena mucho Buda. Buda es una persona que logró desprenderse totalmente de todos los bienes terrenales. Ascendió a un nivel espiritual que nunca nadie ha vuelto a ver en la historia, o eso por lo menos se comenta en sus libros, y logró alcanzar una claridad mental que le dio una paz capaz de liberarse de este ciclo de reencarnación y de dolor y de sufrimiento. Pudo dejar todo atrás, dejó este cuerpo material y se convirtió en un ser espiritual. Y es algo a lo que nos dice todos podemos llegar a ser. Si nos centramos, si dejamos todos estos malos hábitos, si meditamos, si nos enfocamos más en la salud mental, si nos enfocamos en nuestro conocimiento espiritual, podemos ascender a un nivel espiritual y así dejar todo el dolor atrás. Romper este ciclo de dolor, romper este ciclo de reencarnación, escapar, ser mejores, ser libres. En esta misma época, o sea, 500 años antes de Cristo, pero en Oriente, salió el confucianismo, creado por Confucio. Pero no te confundas, porque no es lo mismo que los otros. Esto es algo completamente diferente. El confucianismo nos dice que el propósito de la vida está en vivir de manera ética, en armonía con los demás y con el universo. Esto mediante el cumplimiento de deberes sociales y morales. Acá se acerca un poco más a lo que estaba pasando en Grecia, como Aristóteles, Platón, que nos decían que debemos de vivir una vida moral, ética, y solo así podríamos alcanzar la felicidad. Esta felicidad al final sería nuestro principal propósito de vida. Para todos en general, alcanzar la felicidad es el bien final, es el plan final. Tu propósito de vida es encontrar la felicidad. ¿Cómo encuentras la felicidad? Es lo que muchos nos tratan de explicar. Y Confucio justamente nos dice, así como Platón y Sócrates, de que podemos alcanzar esta felicidad siendo personas de bien, siendo personas virtuosas, siendo personas honradas, siendo personas que trabajan en sociedad para ellos y que tratan de ser mejor cada día. 200 años antes que el confucianismo, también salió el Shinto. El Shinto nos dice de que nuestro propósito acá en la Tierra no es más que vivir en armonía con todo lo que nos rodea, sea hacia las otras personas, sea la naturaleza, todo. Hemos venido acá como meros espectadores, como meros invitados en este paso en la Tierra. Entonces tenemos que ser respetuosos con todo. Nuestro propósito acá es mantener una vida virtuosa, respetuosa y alejada de los problemas. Y ahora sí, finalmente, me dejé el mejor para el final. El taoísmo. Esto salió 400 años antes de Cristo y es mi filosofía favorita, me encanta. Porque acá el taoísmo es una fuerza universal que existe y nos guía, pero nosotros no podemos entenderla, y si la entiendes, no entiendes al verdadero Tao. Se ha transgiversado mucho hoy en día. Hoy en día todavía existe gente allá que cree en el taoísmo, sin embargo ya es una cultura muy degradada de lo que empezó siendo. Y lo cierto es que el taoísmo es nada más que una fuerza que nos guía. Es el camino por el universo, es lo que nos guía a través de nuestro cuerpo para nosotros actuar. Si tú fluyes con el Tao, estás actuando correctamente, no estás haciendo nada mal. Pero el día que te sales del Tao, empieza tu vida a decaerse, tú empiezas a sentirte mal, empiezas a decaerte, empiezas a tomar rumbos que no deberías. Pero si te conectas contigo mismo, si sigues los valores, si te centras espiritualmente, puedes estar en sintonía con el Tao. Y si tú estás en sintonía con el Tao, estás en sintonía con el universo. Puedes hacer lo que sea, es como en Kung Fu Panda. ¿Has visto la película de Kung Fu Panda 1, 2 o 3? Más o menos así. Estás en paz con el universo, y cuando estás en paz con el universo, estás feliz. Estás feliz, estás cumpliendo tu propósito. El universo puede que tenga un propósito para ti. No se sabe, nadie entiende muy bien al Tao. Ni siquiera yo lo entiendo muy bien. Nadie lo entiende, nadie lo sabe definir. De hecho, las mismas personas que lo quieren definir dicen, esta es mi interpretación. Porque si yo definiera el Tao, no sería el verdadero Tao. El Tao es indefinible, es indescriptible. Pero se entiende como una energía que te guía a través del universo para que tu paso tenga un propósito. ¿Sabes? Te digo una cosa, me siento un poco mal, porque este video ha quedado demasiado corto, pero es intencionalmente. Pero he resumido demasiado rápido todas estas filosofías que te he mencionado. Y hay momentos en donde me he salteado algunas cositas que son importantes, pero que no te van a ayudar a entender el concepto. Yo solo acá quería hacerte una especie de enciclopedia en donde te mencionara
temas relevantes. Pero sí, yo incluso me estoy sintiendo mal ya desde ahorita de haber dejado tan corto el video. Pero por eso mismo, si hay algún tema que no entendiste muy bien o hay algún concepto que no te quedó claro, te aconsejo que busques más en internet, que te culturices un poco más sobre esta información y sigas buscando. Porque al final, tanto lo que decía Nietzsche, como Aristóteles, como Platón, como Camus, como en Oriente, como en Occidente, como en nuestros amigos gringos, lo que están de acuerdo todos es que al final del día tú tienes que crear tu propio camino. Al final del día es tu decisión creer o no creer. Es tu decisión ser buena persona o no ser buena persona. Al final del día tú ves lo que haces con tu vida. La mala noticia es que no tenemos dos vidas como para comparar si lo que hiciste en la primera estuvo bien. Pero si escoges bien esta vida, quizá con una sea más que suficiente para haberla vivido y experimentado todo completamente. Es tu camino. Como lo decía Aristóteles, todos tenemos que pasar por nuestro propio infierno personal para encontrar nuestra propia salvación. Entonces ve y encuentra tu propia salvación, porque nadie más lo va a hacer por ti.